Bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la Universidad Rural de Canarias de haberme invitado a esta charla. Para mí es un placer compartir con ustedes un rato y bueno, yo dirijo una cátedra, como han comentado Cristóbal, en la Cátedra Caja 7 de Economía Social y Cooperativa, que bueno, nació en el 2017 y desde aquel año hasta hoy pues hemos hecho muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que desde aquel momento pues la economía social y cooperativa en el archipiélago pues ha alcanzado un nivel bueno, que creo que se lo merecía. Y bueno, tenemos muchísimas líneas de trabajo y equipos de trabajo dentro de la cátedra. Colaboramos con el gobierno de Canarias aportando propuestas de enmienda a las leyes, sobre todo la ley de sociedades cooperativas que está en el Parlamento y también de la economía social. Hemos colaborado con ellos aportando algunas enmiendas. Y una de las enmiendas que nos aceptaron es precisamente uno de los temas que voy a hablar hoy, que es el tema de las cooperativas integrales rurales y el desarrollo agrario, ¿no? Sobre todo de los espacios de las poblaciones agrarias que están sufriendo la despoblación, ¿no? Y en ese sentido es lo que yo he planteado. He planteado aportar esta intervención y bueno, espero que le satisfaga y por supuesto quedo a vuestra disposición para las preguntas, para aclarar todo lo que sea necesario. Muy bien. Pues dicho esto, voy a comenzar. El título es este. Y en realidad aquí lo que aparece es la figura de Giuseppe Guerini, que es el responsable de la comisión, del Comité Europeo de Economía Social, que en su intervención, bueno, hay dentro del Parlamento Europeo son 300 y pico parlamentarios, pero hay casi 100, 120 forman parte de este Comité Europeo de Economía Social. Bueno, él hizo aquí una intervención que me parece muy importante, sobre todo por el papel que juega la economía social, ¿no? Como un elemento de solidaridad y sobre todo porque busca intereses, casi todas las empresas que se dedican a la economía social, pues sus intereses están muy relacionados con el interés general, son objetivos que afectan a todo el mundo, ¿no? Y luego, pues ya una llamada de atención a las instituciones europeas para que presten atención a estas empresas, a estas entidades, no solamente porque crean trabajo, porque crean empleos, sino también porque crean cohesión social. Y yo creo que eso es la clave, ¿no? La cohesión social. Es muy importante que no haya discriminación social, ni de renta ni de salario. O sea, es muy importante que en todos los tipos de entornos pues haya una igualdad, unos criterios igualitarios de renta, salario, etcétera, ¿no? No haya una gran divergencias salariales. Por eso el tema de la cohesión social es clave en este tipo de empresas. Bueno, en Madrid se hizo una declaración sobre el modelo europeo, ¿no? De la Unión Europea con las empresas. Hay que decir que hay en torno a 2 millones que están activas en toda Europa, generan casi 14 millones y medio de puestos de trabajo, lo que es el 6,5 del total. Y en cuanto al PIB, pues aportan el 7,4, ¿no? De la Europa de los 15 y del 8 del conjunto, que es un porcentaje bastante importante, ¿eh? En cuanto a volumen de facturación. ¿Cómo estamos en España? Bueno, pues en España hay activas ahora mismo 43.192 empresas, se generan un poquito más de 2 millones de trabajadores que están involucrados en empresas de economía social. Y si tenemos en cuenta lo que es el asociacionismo, y ahí tendríamos que meter a todas las asociaciones, empresas de tercer sector, cooperativas, tal, pues estaríamos hablando de casi más de 21 millones de personas. Bueno, aquí es verdad que hay que meter a voluntarios, todas las empresas del tercer sector. Estos son según la fuente de CEPES, que es la patronal de las empresas de economía social. Y con datos de 2021, es decir, del año pasado, pues estos son las cifras, ¿no? Prácticamente, si se fijan ustedes, pues son las cooperativas con cerca de 20.000 empresas las que se llevan la mayor parte de la tarta, ¿no? Está en color rosado, ¿eh? Son las más numerosas. A continuación están las sociedades laborales en amarillo, también son muy potentes en todo el país, 8.725. Y las asociaciones del sector de la discapacidad, lo que son los centros especiales también de empleo, son 670. Y luego, pues, empresas de economía social con otras formas jurídicas.
Y en menor medida, pues, por ejemplo, las mutualidades, bueno, ya tienen menor volumen, pero no por eso menos importante. ¿Cuáles son las características? Bueno, pues básicamente las características son empresas que sirven al interés general, lo he comentado antes, y el objetivo de maximizar los beneficios pues tampoco lo tienen, no es algo que les preocupa demasiado. Eso no quiere decir, ni muchísimo menos, que las empresas del tercer sector, sobre todo las que tienen que interactuar con el mercado, y me refiero a las cooperativas, sociedades laborales, sociedades agrarias de transformación, es decir, empresas de economía social de mercado tienen que competir y no solamente tienen que competir, tienen que ganar dinero. O sea, no, yo siempre se lo explico siempre a mis alumnos. O sea, oiga, que esto de las cooperativas no son hermanitas de los pobres, en fin, no son ONG. Las cooperativas son empresas que tienen que competir, vender papas, vender leche, en fin, tienen que competir con todas las empresas en los mercados nacionales, locales, nacionales e internacionales. Por tanto, no asociemos cooperativas con charities o con empresas sin beneficios. Tienen que tener beneficios. Lo que ocurre es que no es lo prioritario, ¿no? Las cooperativas siempre tienen una naturaleza muy curiosa, ¿no? Y siempre se debaten entre esa ambivalencia, ¿no? O sea, ¿qué pesa más? ¿Lo social, lo económico, maximizar el beneficio? En fin, esa ambivalencia, esa dualidad que ha tenido siempre esas empresas, pues yo creo que es su rasgo de identidad, ¿no? Se caracterizan por eso. Si fuéramos unas sociedades mercantiles, pues lo dedicaríamos a ganar dinero para los socios. Y si fuéramos una empresa ONG o cualquier asociación, pues no ganaríamos dinero, sino haríamos otras cosas. Por tanto, que quede claro ese asunto, ¿no? Porque algunos piensan que las cooperativas pues, tienen una labor de charity y no es así. Lo cierto es que sí desarrollan los empleos que generan son empresas normalmente responsables y sostenibles. Es decir, que normalmente las cooperativas cuando generan un puesto de trabajo no son cortoplacistas. O sea, se genera un puesto de trabajo tanto femenino o masculino y están pensando con criterios de largo plazo. O sea, nunca, no existen, normalmente no existen en las cooperativas contratos a corta duración, sino que son de largo plazo. Por tanto, la sostenibilidad de los empleos es importante. España es de los pocos países, hay que decirlo con la boca grande, que tienen una ley de economía social. Digo, pocos países europeos. Y de hecho, nuestra ley no la han copiado. No la ha copiado Ecuador, en fin, hay muchos países que han copiado, la han tenido como modelo, pues porque es pionera. Y ahí se clasifica, que es la ley de marzo del 2011, ahí se clasifica cuáles son las empresas de economía social. Vamos a ver, esto es importante, porque luego cuando tenemos que ir a pedir subvenciones, tenemos que pedir ayuda, tenemos que acercarnos al cabildo, tenemos que acercarnos al ayuntamiento, en fin, hay que estar en la foto. No todo el mundo está en la foto. Entonces, claro, hay que estar. Y si no estás, pues claro, evidentemente no puedes beneficiarte de grabaciones fiscales y otros instrumentos financieros que facilitan y posibilitan la creación y la viabilidad de la empresa, ¿no? Entonces, claro, ¿quiénes son? Pues el legislador consideró en ese momento que empresas de economía social eran las cooperativas, las mutualidades, todo tipo de mutualidades, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación, que son muy activas, luego hablaremos de ellas. Luego las entidades singulares como la ONCE, Cruz Roja, Cáritas, también son empresas de economía social. Las fundaciones, no todas, no confundamos, Fundación Telefónica, Banco Santander, no. Fundaciones de acción social se consideran así. Asociaciones, ¿no? Que tengan una actividad económica, todo tipo de asociación, y luego empresas sociales que estén vinculadas a atender a colectivos de exclusión social. Bueno, pues estos son las entidades. Y ahora, ¿qué es una cooperativa? He pensado que pues nos interesaba más centrarnos en el tema de las cooperativas, ¿no? Y en realidad, como he comentado antes, pues la Asociación Internacional de Cooperativas, en 1995, pues después de muchos debates se definieron los valores y los 7 principios básicos. A mí me gusta mucho esta frase, hay muchísimas definiciones de cooperativas, siempre se refresca y siempre se trata de actualizar. Pero esta, que es la última, es la que a mí me gusta personalmente porque en un párrafo engloba, define de qué va esto, ¿no? ¿De qué va esto? ¿Cuál es la naturaleza de estas empresas?
Entonces empezamos primero porque es una asociación autónoma, es decir, aquí a nadie le presionan ni nadie dirigen, oiga, forma parte, usted tiene que formar parte de, no, esto es voluntario. Y luego, de forma voluntaria, para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática. Necesidades, sí, necesidades laborales, necesidades como persona, necesidades de tener un sueldo digno, necesidades de realizarte profesional en un entorno agradable y en el que puedas realizarte como individuo. Claro, necesidades económicas, profesionales y personales. También habla de culturales, es importante. Y luego en común. La palabra común no valen los individualismos. O sea, el individualismo aquí no tiene sentido. Si tú eres una persona que eres muy individual y individualista y tus cosas, o sea, y te cuesta mucho poner en común o hacer partícipe de tus ideas, de tus planes, de tus inquietudes con otras personas, pues probablemente no funcione en una cooperativa como debería ser. Y luego la propiedad es conjunta. Oiga, es que la empresa no es mía, la empresa es de todos. Por tanto, como la empresa es de todos, como vaya la empresa me voy a preocupar. No tiene sentido que si la empresa mía es mía, haga mal las cosas. Y si la empresa es mía, pues me despreocupe de ella. Si la empresa es mía, pues tengo que seguirla, ¿no? Tengo que preocuparme de ella y saber cómo está. Y luego la gestión. La gestión democrática aquí es una persona, un voto, como ustedes saben. Por tanto, en esta frase, a mí personalmente en fin, me gusta porque define muy bien, condensa muy bien de qué va esto. Los principios, apertura a nuevos miembros, no se entiende nada de confesionalidad ni de ideología política, en absoluto. El control es democrático. Participación en la economía, esto es importante, yo siempre lo explico. Oiga, usted produce plátano, pertenece a una cooperativa de plátano o de papa, me parece muy bien, pero lo que usted no puede hacer es ir con el camión cargado, va a la báscula, le pesan la producción agraria de lo que tenga, me da igual del producto, y con las mismas le pagan y usted se marcha. Usted se marcha hasta la próxima cosecha. Pues no, es que así no funciona una cooperativa. Usted tiene que preocuparse cómo va. Tiene que llamar a la oficina y, oiga, los libros, la contabilidad, ¿cuáles son los planes de formación? ¿Qué vamos a invertir? Aunque esas cosas se hablan en la asamblea, pero la actitud de, oiga, aquí tiene los plátanos y deme los céntimos que me correspondan por kilo de plátano y me voy, no es una actitud aconsejable, pero no solamente en una cooperativa platanera, sino en cualquier tipo de cooperativa. Así no funciona. Autonomía e independencia. A ver, el que estén los organismos públicos, el cabildo, el ayuntamiento, las consejerías, en las cooperativas es bueno y es malo. Es bueno siempre que su permanencia no se alargue en el tiempo. Quiero decir que está muy bien que los ayuntamientos entren a la hora de crear una cooperativa como un socio más. Está bien, porque echan una mano, dan seguridad y también dan confianza al resto de los socios. Pero sin embargo, no está muy bien que a la hora de ciertas decisiones estratégicas, a la hora de decisiones que afectan a la cooperativa, pues tener a la institución pública con un peso relativamente importante puede condicionar y puede mediatizar. Y, por supuesto, muchísimo más cuando son instituciones financieras o cualquier otro de empresa. Hay un modelo de empresa que se llama la New Cooperative, que contemplan la posibilidad que otras empresas del sector, imagínense ustedes pues, cualquier producto, el lácteo, pues viene una gran empresa privada y forma parte de esa cooperativa. Eso es un peligro. Entonces, por tanto, eso es una cuestión muy delicada y por eso siempre hay que insistir en el tema de la independencia, de la autonomía e independencia. Educación, enseñanza e información. Los socios tienen que estar formados. Si ustedes van a una cajera de Eroski o de Consum o de cualquier otra cooperativa de consumo que esté funcionando, pues ellas le dicen una cajera o un cajero o el que está en la percha cortando la carne o da igual, o el pescado. Le preguntan y son cooperativas de consumo y ellos tienen que formarse. Ellos tienen que ellos reciben una formación por parte de la empresa sobre los valores cooperativos y sobre cómo funciona una cooperativa. ¿Por qué? Porque es que nadie nace siendo cooperativista, sino uno se hace haciendo cooperativa. Se hace. No nacemos siendo cooperativistas.
Es un proceso, como nadie nace siendo médico, ingeniero o físico. Es un proceso que se va haciendo. Pues aquí exactamente igual. Luego un elemento de cooperación entre cooperativas, eso es fundamental y aparte funciona muy bien. Caja 7, pues normalmente, pues casi todos los acuerdos que tiene, pues lo tiene con cooperativas, Coplaca, en fin, la SAT, el Hable, todas las cooperativas y sociedades agrarias de transformación que hay en Canarias tienen cuentas con Caja 7, pues normal. Caja 7 es una cooperativa de crédito y trabaja con las cooperativas. Pero eso a todos los niveles, a nivel nacional y a nivel internacional, porque hay, digamos, hay sinergia entre las empresas. Hablan el mismo idioma, ¿eh? Se habla del mismo idioma. Y luego los acuerdos y la proximidad con la comunidad. Como ustedes saben, precisamente las cooperativas no se deslocalizan, procuran no deslocalizarse. Y ustedes habrán escuchado millones de veces la frase la cooperativa del pueblo. Bueno, pues en vez de decir la cooperativa del pueblo, vamos a decir el pueblo de la cooperativa. ¿Por qué? Porque es que es lo mismo. ¿Y quién forma parte de la cooperativa? Pues desde el alcalde, el concejal, hasta el cura, el maestro y hasta el médico. Es decir, y aparte usted, su abuelo trabajaba en esa cooperativa, su bisabuelo también. En fin, el ejemplo es que la cooperativa no se deslocaliza y como modelo clarísimo de esa no globalización es la cooperativa Mondragón. Ustedes hablan con su gerente y ahí están metidas en ese valle el centro de operaciones a nivel mundial. Ellos no se van y tienen plantas en medio mundo, Estados Unidos, Canadá, África, y no se van, están ahí en el valle donde nacieron, generando empleo. Por tanto, esa es la gran diferencia con otras empresas, con la empresa capitalista. Bueno, aquí está la alianza, para que se hagan una idea, hay 900 millones, 84 países. Los que más tienen es la India. La India tiene 236 millones de cooperativistas. Claro, hay mucha gente, evidentemente. Y China, 180. Pero si nos vamos a la proporción, pues Canadá, Honduras, Noruega y Estados Unidos pues tienen unas proporciones bastante altas en cuanto al cooperativismo, ¿eh? Al grado del cooperativismo. Bueno, y aquí les he querido poner un reciente informe de aquellas empresas cooperativas que facturan más en ventas, tienen una facturación de más de 300 millones de dólares, y no por los millones, que tampoco nos importa mucho, sino lo que sí nos importa es saber dónde están las grandes cooperativas, en qué continente. Y en un vistazo, por no alargarme demasiado, tenemos que en Europa hay 166, en las Américas 88 y en la Asia y Pacífico 46. Pero aparte de eso, fíjense ustedes que son los países con más desarrollados los que tienen el PIB más alto del mundo y por tanto la renta familiar más alta del mundo son las que tienen mayor número de cooperativas que facturan por encima de los 300 millones de dólares. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que un modelo, la cooperativa, que vale tanto para el desarrollo de empresas, de iniciativas focalizadas en los microcréditos, cooperativas de mujer, Senegal, la India, que funcionan muy bien, o en el Aragán, la zona de Submasadra en Marruecos, ahí enfrente, como en Estados Unidos, ahí vemos que en Europa pues son los países más ricos los que tienen más número de cooperativas. Francia, Alemania. Por tanto, ese es el mensaje. El mensaje es que es una empresa que se adapta tanto a todos los entornos económicos, pero también la abrazan los países más avanzados del mundo. Características, rápidamente. La autoayuda. Esto es una empresa que la usan las personas que la crean, sobre todo para satisfacer sus necesidades y sus propios problemas, ¿no?, vitales. Luego está diseñada para servir a los usuarios. En una compañía convencional, pues los inversores y los propietarios pues, viven en cualquier parte del mundo. Sin embargo, en una cooperativa pues están muy involucrados y participan en ella. Por ejemplo, las cooperativas de viviendas, pues las cooperativas de viviendas están controladas democráticamente por las personas que viven en esas casas. O sea, yo formo parte de una cooperativa de vivienda. Las cofradías de pescadores, pues son los propietarios. Los propietarios son las personas que pescan. Cada barco está compuesto por una serie de socios y los dueños, y no los dueños de las compañías del procesado. En los productos lácteos, pues los propietarios de esas cooperativas son los granjeros que producen la leche. En las cajas de ahorro,
Los propietarios pues son los clientes que ahorran el dinero y solicitan los préstamos. En la electricidad, los que usan la energía. Yo también soy socio cooperativista de Son Energía. Bueno, pues yo uso la energía que genera energía ecológica, renovable, que usa esa cooperativa. Bueno, pues yo soy socio, propietario y la uso. En una escuela infantil, pues claro, son los padres de los niños los que montan la escuela y son los que controlan democráticamente a esa empresa. Por tanto, una persona, un voto, aquí no depende de una empresa con el número de acciones que tenga más o menos poder, sino que depende exactamente del voto. Y quiero llamarle la atención una reflexión que a mí siempre me gusta hacer y tiene mucho que ver con el inconsciente, con el inconsciente de las personas a la hora de entender lo que es una cooperativa, lo que es el mundo cooperativo. Y tiene mucho que ver con el lugar que usted ha nacido. Sí, sí, donde ha nacido y ha crecido. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, para ustedes, ¿qué es una cooperativa? Pues inmediatamente pues, son conocedores. Pero si no lo son, probablemente estarán pensando en una cooperativa de plátano o de tomate. ¿Por qué? Porque han nacido en Canarias. Si, por ejemplo, le pregunta a un chiquillo, a un estudiante en Irlanda o en Cork, donde estuve unos meses, o en Argentina, que también he estado varias veces, ¿qué es una cooperativa para ustedes? Pues siempre están pensando en la vaca, en el queso, en el yogur y en la leche. Jamás se le puede ocurrir a un argentino o un irlandés pensar que una cooperativa produce electricidad. ¿Cómo? Es una cosa rarísima. Si, por ejemplo, usted ha crecido en Inglaterra, pues una cooperativa son cooperativas de consumo. De hecho, la primera cooperativa del mundo de Rothschild en 1851 fue una cooperativa de consumo. Y ahora mismo un monstruo del cooperativismo de consumo en Inglaterra es Coop, el grupo New Coop, que es un monstruo que tiene de todo. Es el origen del 1850. O sea, no piensan en otra cosa. Y en Bombay, una área rural de Bombay, pues es una cooperativa, pues una empresa que compra y vende leche de búfalo. Si usted ha nacido en Bilbao, en San Sebastián o en Mondragón, pues está claro en la Mondragón que pregunta con una cooperativa y está pensando en algo, en una empresa sofisticada que produce industria tecnológica, productos tecnológicos avanzados y que exporta productos industriales. Desde luego ese chico y esa chica no está pensando en leche de búfalo ni en carne de búfalo. Si vive en una isla del Pacífico, en Hawái, pues probablemente una cooperativa sea para ti un pequeño negocio que vende artesanía. ¿Vale? Yo hago mi artesanía, la llevo a la tienda de la esquina del pueblo y me la venden. O sea, quiero decir, y si estás en Estados Unidos, pues en Estados Unidos cualquiera que le pregunte, una cooperativa está más asociado a hospitales, ¿no? Clínicas, que están controlados por los pacientes, por los propios pacientes que hacen uso de eso, ¿no? Sanidad privada. Por tanto, nuestra experiencia personal de una cooperativa casi siempre se limita por nuestra propia experiencia. Y esto es un gran error, porque tendemos a focalizar lo que es una cooperativa en solo un tipo de cooperativa, cuando no es así. Por tanto, las cooperativas tienen muchas posibilidades. Miren ustedes, hace poco se creó una cooperativa de actores, una banda de música en Barcelona, en fin. Todos los negocios, todo tipo de actividad económica tiene posibilidad de trabajar en común y en modelo cooperativo. A mí me gusta mucho poner esta fotografía que cuando estaba en Saskatchewan, University of Saskatchewan, en Canadá, trabajando, pues me cayó en mis manos en un periódico de principio del siglo XX, ¿no? Y porque ahí en Canadá tienen unos niveles de asociacionismo muy elevados, muy altos. Y claro, me hizo gracia, ¿no? Porque ya en 1919, en 1921, aquí se dibuja en este cartoon, en este dibujo, qué es lo que es una cooperativa. Aquí vemos al socio cooperativista que lleva su carga de trigo para los mercados internacionales y aquí pone cooperative marketing. Y claro, ¿qué es lo que destruye? ¿Qué es lo que quita de en medio? ¿Qué es lo que pues, a todos los especuladores, banqueros, comisionistas, intermediarios, y aquí esta barrera, y este hombre que sale con los brazos, ¿pero a dónde va a estar? Y está aquí tirado, están todos por los suelos. Claro, ¿y qué es lo que dice? Cleaning the right of way, dice, aclarando, limpiando el camino hacia el camino correcto. Es decir, que ya a principios del siglo XX
los problemas que se tenían las cooperativas de producción, en este caso las canadienses y cualquier otra, es precisamente la competitividad, es decir, llevar productos, y eso pasa ahora también, productos que producimos en nuestras tierras a precios competitivos a los mercados, a las grandes superficies, etcétera, etcétera. Y eso es un cuello de botella que no es nuevo, sino ya en 1921 los canadienses lo tenían. Y eso es un problema que hoy también nos encontramos. ¿Qué aportan? ¿Qué soluciones? ¿Qué aportan? Pues sobre todo solucionan necesidades, exclusión social, pobreza, ayudan al desarrollo local, están siempre muy vinculadas con los movimientos sociales y son democráticas. Las cooperativas son empresas con alma, es decir, para diferenciarlas de otro tipo de sociedades mercantiles. Es decir, son las personas. Como son personas y las personas tenemos alma, pues son los valores lo que se tiene en cuenta. Y sobre todo es una ventaja a las desventajas de la globalización. Aquí hay varias fotografías de comunidades aborígenes del norte de Canadá. Todos funcionan en cooperativas, casi todas sus actividades. Y ahora vamos a centrarnos en el cooperativismo y el medio rural, que es lo que nos afecta y que tiene mucho que ver con el tema que las jornadas que hoy tenemos. A ver, España es un país tremendamente agrario y está despoblado. O sea, es un país rural, básicamente en cuanto a la superficie, y muchas de ellas tienen riesgo de despoblación. El 84,3% está calificado oficialmente como rural, el 84%. Y en ese amplio espacio solo vive el 16,7% de la población. Es decir, que pues, nos encontramos con 18,2 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Qué vemos aquí? Pues vemos cómo está el panorama, y el panorama pinta mal. Pinta mal porque nos encontramos pues, con una distribución de la densidad poblacional en el país y en Canarias pues, bastante desigual. Vamos a centrarnos en Canarias. Vamos a dejarnos aparte lo que todos sabemos de la España vaciada y tal, que es evidente. Se ve en el mapa como las dos Castillas, Extremadura, y bueno, todo lo que es el norte de lo que es el Mediterráneo, y está todo focalizado pues, en la cornisa mediterránea, ¿no? Desde Barcelona, pues bueno, ahí los núcleos, Alicante y tal, hasta Málaga, y en el norte, pues bueno, el País Vasco, y luego la isla, lo que es la isla de Madrid. Madrid es una isla, ¿no? Y alrededor de Madrid pues está todo vacío, o prácticamente con una densidad poblacional muy baja. Resaltan las capitales, Salamanca, pero bueno, el resto, por ejemplo, fíjense, Zaragoza y Teruel, que prácticamente está despoblado. Bueno, es un problema grave y ese problema que tenemos ahora mismo, en el 2022, pues bueno, hay que buscarle solución. Hay que buscarle solución y nos encontramos que hay algunas comunidades autónomas que sufren la despoblación, que ya están desarrollando leyes o incorporando apartados en sus leyes de cooperativas, sus propias leyes autonómicas, para intentar solucionar este problema. En Canarias, ahí lo ven ustedes, Gran Canaria está casi todo está concentrada la mayor parte de población en el norte y en los norte-este y en el sur, con los centros turísticos. Lanzarote y Fuerteventura, por sus razones geográficas, también tiene zonas bastante abandonadas, y Tenerife despobladas, y Tenerife, lo que es toda la zona del Parque Nacional del Teide y también del sur, pues tiene Anaga. Y grave también es la situación de La Palma. La Palma, a pesar de que tiene parques naturales, tiene un graves problemas, que luego veremos algunos municipios, de despoblación. El Hierro, por supuesto, y La Gomera, muchísimo. ¿Cuáles son los motivos, las causas de la despoblación? Pues bueno, tenemos el tema de la ausencia de servicios básicos para la población rural y evidentemente no solamente de ocio, sino sanitarios, educativos y sobre todo asistenciales, o sea, asistenciales en el sentido de que nos encontramos con una población envejecida que necesitan cuidados. Luego la falta de oportunidades laborales, sobre todo para los jóvenes que se marchan. Las infraestructuras públicas básicas, sobre todo también el tema de los medios de comunicación, nuevas tecnologías. Y luego este envejecimiento da como consecuencia que fuga de talentos, jóvenes se marchan a las grandes ciudades.
La cooperativa rural como agente activo en la vertebración y la sostenibilidad del medio rural. El modelo cooperativista es sostenible y, por tanto, lo que garantiza es cohesión en los entornos rurales. Por ejemplo, no podemos hablar de una estrategia europea que ya está para 2030 sin tener en cuenta un desarrollo territorial que esté equilibrado y que eficiente y sostenible sin este modelo de empresa. Por tanto, ya que las cooperativas no se deslocalizan, pues juegan un papel fundamental en la cohesión social y territorial. En Canarias, pues a pesar de tener unas poblaciones más jóvenes del país, porque es verdad que recibe mucha migración, aparte del turismo, pues arroja unas tasas de envejecimiento que se ven con más crudeza en los entornos rurales. En 2020, la tasa de envejecimiento era del 16,14. Solo Lanzarote y Fuerteventura están por debajo y Gran Canaria y Tenerife un poquito por encima. Pero lo grave es el caso de La Gomera, con el 21,83, La Palma, con el 20,84 y El Hierro, con el 22,75%. Nos encontramos con 3 islas con graves problemas de envejecimiento y, por tanto, de abandono y de empobrecimiento rural. Nos vamos a los municipios. ¿Y qué nos pasa en los municipios? Pues los municipios son tremendos. Tejeda tiene una tasa de envejecimiento del 29,85%. Estas tasas claro, esto tuvimos que justificarlo al gobierno de Canarias. Pues claro, al final los números es lo que sirve, es lo que cuenta. Y claro, eran unas tasas que están todas muy por encima de la tasa media. Fíjense que la media de Canarias es el 16 y pico. Entonces, Artenara, el 26. En negrita, aquellos que tienen más problemas. Agulo, 31,17. Vallehermoso, 31. Eso con 71. En La Palma, San Andrés y Sauce, 28. El Pinar, El Hierro, 25. Tijarafe, 24. Garachico, Tenerife, con 24,11. Los Siglos, también, muy envejecidas. En fin, estos son un problema que, claro, no es que vaya a menos, va a más. Va a más. Entonces, las cooperativas integrales rurales, pues lo que hacen es que dentro de una misma unidad empresarial cooperativa, interactúan en ellas diversos tipos de socios y distintas clases de cooperativas o de secciones. En fin, la idea es crear una empresa conjunta que produzca y preste servicios integrales a los socios. Se fomenta la ayuda mutua y la creación de riqueza compartida y solidaria. Esto es el modelo de cooperativismo integral. ¿Quién se han puesto las pilas? Por decirlo llanamente. ¿Quién se han preocupado? Pues aquellos que tienen un grave problema, en este caso Castilla-La Mancha. Entonces ellos crearon, en su ley, incorporaron, la ley que ellos tienen en 2010, esta figura, la categoría de cooperativa rural. Lo bueno que tiene es que ofrece al territorio, al entorno agrario, diversificación de servicios. Servicios para cubrir las necesidades de esa sociedad y que no tiene nada que ver con producir papas, que también, como luego veremos, también. La idea que se trata en algunos lugares que se están llevando a cabo, cooperativas agroalimentarias de toda la vida, están transformándose en este modelo de cooperativa rural. Se trata de cambiar el paradigma a un nuevo modelo distinto de cooperativa del siglo XXI, moderno, que sea mucho más integradora. De esa manera, además de crear valor para los agricultores productores y ganaderos, se desarrolla la calidad, se mejora la calidad de vida de toda la población. Entonces, la idea es que esta cooperativa rural integral es que cubra de entrada las necesidades básicas. Y ahí, por ejemplo, estamos hablando de servicios asistenciales a personas dependientes, estamos hablando de creación
y explotación en común tierras, que agricultores cesan la actividad y no tienen relevo. Estamos hablando de organizar servicios educativos y culturales a todo el entorno de la cooperativa. Sobre todo, también organizar actividades ligadas con la gestión de recursos naturales y turísticos del entorno, conservación medioambiental, gestión de la energía. Ahí lo que conseguimos es que aumentamos la economía de escala, profesionalizamos los equipos directivos y de gestión. Y bueno, es una opción para que estas cooperativas agroalimentarias, que están todavía, están mucho tiempo, muchísimos años en el entorno agrario, pues quieran transformarse y profundizar en los lazos sociales y afectivos con la comunidad. En realidad se trata de vertebrar el medio rural y luchar contra la despoblación. ¿Dónde se aplica? Pues están teniendo éxito o se están empezando a aplicar en poblaciones iguales o inferiores a 15.000 habitantes. Yo sé que algunos de ustedes dirán, uy, 15.000 habitantes es mucha gente, ¿no? Son poblaciones habitadas, sí, pero inferiores, que puede ser en torno a 1.000, 2.000, depende. Se ayuda a la dinamización, el desarrollo, la transformación, se genera valor en el medio rural, se aumenta la calidad de vida y la igualdad de oportunidades y sobre todo fomentando el desarrollo. ¿Cómo podría estructurarse? Pues miren ustedes. Primero, tendría una sección agroalimentaria que sería la de toda la vida, para la transformación y comercialización de productos de los agricultores socios. O sea, que esa sería la función clásica de siempre. Segundo, otra sección, son distintas secciones, una sección de servicios asistenciales con trabajadores que presten ayuda a personas mayores y demás personas dependientes. Estas personas, trabajadores sociales, están contratados por esa cooperativa rural integral y atienden a las personas con mayor edad o con algunas deficiencias físicas o psíquicas, que están atendidos. Por lo tanto, forma parte de una de las labores de las cooperativas. Una sección de turismo rural, sección de turismo rural, donde se explotan los recursos turísticos naturales y se canalizan y se enseña lo que es a los visitantes. 4. Otra sección de explotación y gestión en común de tierras que estén abandonadas o que sean propiedades de personas que cesan en la actividad agraria. La cooperativa rural puede poner en producción estas tierras que están abandonadas o estas tierras que pertenecen a propietarios que no tienen sucesión o que no les interesa. Bueno, pues es una manera de llegar a un acuerdo con ellos y incorporar estas tierras a la producción de la cooperativa rural. 5. Una sección, un supermercado, supermercado de productos básicos. Es decir, no hay por qué ir al Mercadona de la esquina ni al Lidl. O sea, es que no hay por qué. Esta cooperativa rural pues tiene productos básicos lo suficientemente necesarios como para que se gestione un supermercado para los habitantes del municipio. Y la sexta es muy interesante porque es también otra sección de trabajo asociado. ¿Quién estaría ahí? Pues el fontanero, el electricista, el albañil, el carpintero, en fin, todos aquellos oficios que van a encontrar posibilidades de trabajar en estas cooperativas rurales, que no se van a tener que ir al hotel de la esquina a arreglarle la cañería al hotel, sino que va a quedarse en su pueblo, y además de que quedarse en un pueblo, pues va a generar trabajo. Por lo tanto, esta sección va a generar ingresos, va a generar beneficios, porque son oficios que van a encontrar empleo en el entorno agrario y también rural, y por tanto también se pueden organizar actividades culturales y medioambientales. Ya voy terminando. En realidad las ventajas y características pensamos que es un emprendimiento que merece la pena. Lo que se trata es de tener una visión colectiva e integradora de necesidades diversas y plurales, que todos los socios lo ponen sobre la mesa. Empoderamiento de los proconsumidores y consumidoras, es decir, que ahí quien realmente forma parte es quien decide sobre qué se compra, no se compra, qué hacemos. Compromiso
identidad y pertenencia a un proyecto, es un proyecto que participamos todos y aparte, además de que participamos todos, somos conscientes de que va a haber una transformación social del entorno, participación horizontal y toma de decisiones democráticas basada en relaciones justas, se apuesta por lo local, lo artesanal, lo ecológico, la responsabilidad social, el empleo digno, las finanzas éticas, en fin, se trata de construir una empresa conjunta que produzca y preste servicios integrales a los socios y a las socias, fomentando la ayuda mutua y la creación de riqueza compartida y solidaria. Ese es el objetivo fundamental. Aquí termino ya poniendo una diapositiva de algunas empresas que son socias de la cátedra y que le hemos hecho trabajos de cálculo social, de monetización, y aparte, bueno, pues son punteras. Esta SAT, pues tiene la medalla de oro del Cabildo de Tenerife. No sé si conocen Cosecha Directa, que es una cooperativa gran canaria que tiene sus almacenes allí en Las Palmas. Que, bueno, pues es una cooperativa que está funcionando bastante bien. No solamente se dedica a productos lácteos, sino que además, pues bueno, tiene cada vez incorporando mucho más socios, el tema de la papa, el bubango, los aguacates, en fin, ya han diversificado, ¿no? Y están teniendo bastante éxito. El gerente también colabora y está ilusionado. El Jable, la SAD del Jable de Lanzarote, están haciendo también una labor muy interesante, están creciendo muchísimo. Están focalizando sus trabajos en los productos ecológicos y bueno, han creado también una sección, de regante, que esto también es bastante interesante, y por supuesto, como dice aquí, una SAD abierta a todos y cada vez pues tienen más socios, ¿no? También colaboran con la cátedra y bueno, no sé si lo sabrán que la Recoba del Mercado Nuestra Señora de África de Santa Cruz, pues es una cooperativa. Eso la gente no lo sabe, pero es una cooperativa. Cada puesto que hay ahí, el del tomate, el del helado, el no sé qué, el del café, es un socio cooperativista. Entonces, pues, y no es por nada, pero en el The Guardian apareció que el Mercado Nuestra Señora de África era el 9º mejor mercado de abastos municipal del mundo. Del mundo. Entonces, es un éxito de los gerentes, de cómo están haciendo las cosas, que las están haciendo bien, y por tanto, pues bueno, pues ahí funciona bien. Es un ejemplo de un buen uso de la empresa. Entonces, bueno, pues prácticamente yo he terminado aquí con la fotografía de trabajadores del plátano, porque es la que más peso tienen en la agricultura canaria, y nada más. Con esto me despido. Muchas gracias por su atención. Gracias, Cándido. Si quieres, dale arriba a dejar de compartir. Ahí está. ¿Vale? Ahora es el momento de hacerle preguntas a Cándido. Pueden pedir la palabra. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer. Su exposición ha sido tan excelente que igual nos hemos quedado sin Hola, preguntas. hola, Cándido. Hola. Bueno, Juan de Dios. Muchas gracias por la exposición. Siempre las disfruto mucho. Una cosa te iba a preguntar respecto a la iniciativa de cambio normativo que habían propuesto desde SESCO para el anteproyecto de ley de cooperativas que está a punto de aprobarse. He estado mirando y no veo ninguna mención a la cooperativa integral. Es que me lo he perdido, está en alguna parte que yo no lo haya visto. No, el documento que has visto, ¿cuál es? ¿El que está ahora mismo en el Parlamento o el que salió en su...? Es que se han finalizado el plazo de incorporar enmiendas a la ley, acabó la semana pasada. Entonces, ese nuevo documento con las enmiendas tienen que votarlas los diputados, Vale. los distintos diputados en el Parlamento y aprobarlas. Nosotros propusimos precisamente esta, la de la cooperativa rural integral, y al final ha entrado. Nos confirmaron que entraría en un párrafo dentro de las cooperativas agrarias como una figura que va a contemplar la ley, porque pensamos que está justificada, pero que independientemente de que el núcleo rural esté despoblado o deje de estarlo, es una opción
bueno, que ya que está funcionando, pues se debe contemplar. Es ahora la oportunidad de incorporarla, ¿no? No fue fácil porque hubo que justificarla muy bien, no lo veían, porque pensaban que ya las cooperativas agrarias que hay pues cumplen esa función. Por ejemplo, en Frontera, en el Hierro, en la cooperativa Frontera, ellos tienen su supermercado también, hay algunos modelos, ¿no? Entonces hubo que justificar muy bien que se trataba de focalizarlo en entornos con problemas de envejecimiento. Entonces, Una bueno, pregunta, no está reducido al ámbito rural. Teóricamente la cooperativa integral puede articularse en cualquier otro territorio que no sea eminentemente rural, mientras se produzcan exactamente, las circunstancias de sinergias productivas. sí, Eso estaría abierto según la nueva sí. ley. Sí, sí, precisamente ese era el tema que discutimos, o sea, que no se limitara a que sea en el ámbito agrario, sino que una cooperativa integral se pueda desarrollar también en la ciudad. ¿Te acuerdas en el Congreso de Accounting? Sí, Ya te comenté mis dudas y me dijiste que estaban en proceso de cambio normativo. Entonces, aprovecho que estás sí, ahora sí, aquí sí. para preguntarte. Sí, sí, no, no, gracias por tu pregunta. Sí, nosotros pensamos que ese modelo se incorpore y creo que va a ser una buena idea. Yo quiero aprovechar para anunciarles que, por ejemplo, el 14-15 de marzo, lo que pasa es que no será online, pero Bader La Palma pues, nos ha invitado también para hablar de este tema, ¿no? Porque ellos son conscientes también de los problemas, el tema del volcán, hay muchísima actividad y vamos a intervenir allí también, una cosa que han organizado con la Consejería de Agricultura. Y aprovecho a invitarles a todos que el 31 de marzo en Vegueta, en el rectorado de la Universidad de Las Palmas, vamos a celebrar, vamos a llevar a la Universidad de Las Palmas la Semana Universitaria de la Economía Social. Entonces ahí estará el rector, lo digo porque se lo apunten en su agenda, el 31 en la sede de rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Entonces allí haremos una serie de actos y bueno, ya que están en Las Palmas, pues si pueden acercarse, pues están invitados, están ustedes todos invitados. Me gustaría que estuvieran por allí. Seguro que estaremos. Muy bien, no sé Muchas gracias, si... Cándido. Nada. Perfecto, gracias Juan de Dios. Una, Recuerden pedir la palabra, recuerden que tenemos un sistema de petición de palabras, que es pidiendo la palabra abajo en reacciones, pedimos la palabra, ¿vale? Para que esto no se convierta en una especie de cafetería. Venga, Antonio, cuéntanos. sí, una pregunta, Cándido, ¿hay que apuntarse en algún sitio? ¿Saldrá en algún momento para apuntarse para esa jornada del día 31? Y otra cosa también, dentro de la ley de economía social, las comunidades autónomas al final tienen que transponer la ley si tienen competencias transferidas o simplemente nos acogemos a esa ley de economía social o las cooperativas después se ajustan, las sociedades laborales. O simplemente se queda después en que después la ley cooperativa sigue funcionando por otro lado, la ley de sociedades laborales por otro. ¿Cómo queda el batiburrillo así? Buena pregunta, Antonio, buena pregunta. El batiburrillo. Claro. A ver, mi opinión personal. Tenemos una ley de economía social nacional modélica. O sea, y nunca he entendido hacer leyes autonómicas de economía social. De hecho, es que no hay apenas, hay reglamentos. O sea, por ejemplo, los aragoneses tienen un reglamento de economía social, pero que un reglamento que tiene también su validez, pues tiene un rango parecido al de ley, se aprueba en el Parlamento, pero es un reglamento que lo que hace es ajustarse a la ley y desarrollar aspectos puntuales con dotación presupuestaria y tal y cual. Verdaderamente es lo funcional también, ¿no? Al final los reglamentos son los funcionales por territorio. Claro, es lo que realmente funciona, un reglamento. Claro. Pero bueno, nos encontramos con esa iniciativa del gobierno, que bueno, pues digamos que ha sido una apuesta política de sacar la ley, pero nunca, mi opinión personal y muchos de los de la cátedra, sinceramente, y aparte el viceconsejero pues lo sabe, porque decíamos, bueno, pero qué necesidad, no lo veíamos en su momento, ¿no? Pero bueno, parece ser que está ahí también.
Tu pregunta, pues que lo que va a regular a lo mejor va a ser útil para las empresas del tercer sector, de acción social, el tema del voluntariado, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, bueno, darle un poco la singularidad canaria. Pero insisto, y no es porque tal, es que tenemos una buena ley. O sea, que no, No tiene mucho sentido. es que tenemos una buena ley nacional, aparte que ahí te fotografía, está todo el mundo fotografiado ahí, o sea, es una cosa. Bien, cosas distintas son las de cooperativas, es verdad. Canarias éramos los únicos que no teníamos una sociedad, una ley de sociedades cooperativas adaptada a nuestro territorio. Eso hacía falta. Y desde el primer momento apoyo 100%. Y va a salir muy, muy bien. Va a salir muy bien. Va a salir muy bien. Estamos muy satisfechos, muy contentos porque va a ser ágil, se va a constituir para constituir una cooperativa con una persona, 2 personas de sobra, medios telemáticos, medios digitales. En fin, va a haber mucha más agilidad en los trámites y sobre todo se contemplan todas las posibilidades. Por ejemplo, las cooperativas rurales integrales aparecen. En fin, hemos hecho lo bueno de ser lo último y lo malo porque somos los últimos, pero lo bueno es que tenemos modelos a nivel nacional y hemos podido, digamos, crear una ley que esté bien, ¿no? Y sobre todo porque es una ley que, como te acordarás, se ha quedado ya muchas legislaturas en puertas. Claro, entonces, ¿qué ha pasado? Que con tantos informes del Consejo, informe del otro, al final se ha enriquecido de tal manera, claro, son muchos años que se ha quedado en puerta y en todos esos años se han ido aportando cosas por agentes, cajas de ahorros, cooperativas. Oiga, pues esto yo pondría, en fin, todas esas aportaciones al final, pues yo creo que ha mejorado la ley y de hecho va a salir en breve y yo ahí estoy muy satisfecho. Y lo que me preguntaba de las sociedades laborales, se contemplan y se desarrollan muy bien en esa ley. Vale, perfecto, gracias Antonio. Antes de darte paso, Marina, Saray, pediste la palabra, pero te echaste para atrás, te animo a que preguntes, desactiva tu micro, Vale. cuéntanos. Yo soy estudiante, estoy en el segundo año de educación social y justamente iba a aprovecharme un poquito de usted, porque en una asignatura estoy dando pues el tema, la noción del trabajo en el sistema capitalista y definen al trabajador como un futuro consumidor que puede perderse en la ensoñación de un consumo sin tasa y acabar desorientado. Me gustaría saber, a partir del modelo que usted propone, de la cooperativa rural integral, ¿cómo definiría usted el concepto de trabajador? Bueno, pues yo lo definiría, gracias por la pregunta, es muy pertinente, y yo lo definiría como esos trabajadores de estas cooperativas integrales, son trabajadores que van a estar muy vinculados y están muy vinculados con la empresa, de manera que van a consumir los productos de la cooperativa porque es su empresa y además van a trabajar para la cooperativa y van a trabajar en unas condiciones muy favorables, un sueldo acorde al mercado y que por tanto no van a tener que estar ni emigrar a ningún sitio. En cuanto a lo del consumidor, pues no va a ser esa perspectiva que tú me estás comentando, sé lo que estás diciendo en cuanto a relaciones laborales, en cuanto a la figura del trabajador consumidor. Van a ser consumidores pero responsables. Es decir, porque en realidad cuando van a comprar el pan, la fruta, las hortalizas, sus productos para la alimentación, van a ir al supermercado de su propia empresa, de su propia cooperativa, con 2 ventajas. Primero, porque el kilo de papas es posible que le salga, si no igual, más barato que en el comercio de la esquina. Y segundo, porque de ese kilo de papas que el trabajador va a comprar, como es socio, al final, si las cosas van bien, puede hasta recibir un cheque según el volumen de compra que haya hecho en ese supermercado en su cartera. Cuando digo un cheque, bueno, por una gratificación. Lo digo porque las cooperativas fueron los que inventaron el modelo de bonificar a los propios consumidores.
O sea, esto que vemos en Carrefour, que si consumes tanto te dan no sé qué y todas estas cosas, eso ya lo inventaron los padres del cooperativismo. De hecho, por ejemplo, yo lo he visto con mis propios ojos y lo he vivido. O sea, yo estuve con una familia allí en Canadá y me quedaba sorprendido que al final de mes le llegaba por correo, no correo electrónico, sino por correo, un cheque de $200 canadienses que correspondía al volumen de compras que ellos como socios hacían en el supermercado. O sea, fíjate, 3 beneficios. 1, compro barato. 2, me pagan por lo que compro. Y 3, me beneficio a mí mismo porque yo soy el propietario de esa empresa también. O sea que en ese caso, ese trabajador de consumidor, nada, todo lo contrario, está muy concienciado con su propia empresa. Perfecto. Muy buena tu pregunta, Saray. Ha dado ahí en el clavo. Gracias por tu aportación. Marina, si quieres preguntar algo, vamos a tener que ser ya un poquito, ¿vale? Sí, sí. Bueno, yo felicitar a Cándido por toda la exposición que ha hecho. Para mí desconocida. Yo vivo en un pueblo aquí en Cercado de Araña, en Gran Canaria, y somos muy poquitos. Entonces yo, lo que tú has hablado sobre la cooperativa integral rural, sobre los 15.000, que suele ser de 15.000 personas y tal. Hombre, nosotros como pueblo que pertenecemos a San Bartolomé de Tirajana, olvidados, nunca llegaríamos. Pero yo, es un pensamiento mío. Pero sí podíamos, por ejemplo, la unión de asociaciones, que somos una unión de diferentes asociaciones de Gran Canaria, se podría a lo mejor gestionar una cooperativa donde todos estos pueblos pequeñitos que no tenemos de lo que decías tú antes, ni comunicación, ni transporte público, ni nada, muchas tierras abandonadas, porque la gente que quedamos en estos pueblos ya somos gentes mayores. Entonces parece una utopía un poco lo de la cooperativa integral rural para pueblos pequeños como nosotros. Pero que la idea para mí es fabulosa, estupenda. Pero reconozco que los pueblos pequeños como nosotros no podemos llegar ahí. Es un sueño. No, gracias Marina. No, la ley está pensada para, o sea, pueden ser menos de 15.000, o sea, pueden ser, por ejemplo, una población de 1.000, 2.000, 500, 1.000, 2.000, 3.000, o sea, que es de 15.000 para abajo. Y la idea que comentas me parece muy buena idea. Además, no solamente animar a estas asociaciones que has comentado de los pueblos, sino en algunas cooperativas, por ejemplo en Castellón, que tuvimos unas jornadas, en el interior de Castellón están llevando a cabo una de ellas, de estas cooperativas rurales integrales, y estábamos debatiendo sobre la presencia del ayuntamiento, porque tiene que estar el ayuntamiento. O sea, el ayuntamiento debe formar parte de esa cooperativa rural al principio, como un socio más. Porque suele haber problemas logísticos, también financieros, de ponerla en funcionamiento. Entonces, a nivel económico, evidentemente. Entonces, es bueno que los vecinos perciban que el municipio, el ayuntamiento o el secretario del ayuntamiento esté como socio, al menos para arrancar. Entonces, en Castellón lo estaban haciendo así. Estaban ya con conversaciones, un pueblecito del interior de Castellón, no me acuerdo cómo se llama. Estaban precisamente en conversaciones con el alcalde para que formara parte, como un socio. Entonces, claro, lo que estás diciéndome, Marina, me parece muy interesante, porque se puede hacer, se puede hacer. Hombre, yo cuando hablo de la unión de asociaciones, no pertenecemos a un municipio solo. Está San Bartolomé de Tirajana, está Artenara, está Tejeda, Agaete. Entonces, lo que tú estás comentando, que un ayuntamiento no podría, tendría que ser el cabildo, que a lo mejor representa la isla de Gran Canaria, no lo sé. Son cosas que estoy pensando. Pero nada, muchas gracias por todo lo que has dicho. Y la verdad que estoy súper contenta porque no conocía muchas cosas de las que han dicho. Muchas gracias, un placer, Marina, un placer.
Gracias, Marina. Estamos todos ya con nuestros pensamientos ya más o menos en la misma onda. La cooperativa es una gran fórmula para el desarrollo rural. Les recuerdo que se está grabando la sesión, ¿vale? Les recuerdo que se utilizarán estos clics para ponerlos en las redes y en la web por si alguien quiere apagar su cámara, ¿vale? Manuel Redondo, ¿querías hacer alguna pregunta, Cándido? Conecta tu micro. Sí, ¿qué tal? Bueno, buenos días. Sí, yo soy Manolo Redondo, soy el responsable técnico de una organización agraria, en este caso de COAG Canarias. Nada, felicitar a Cándido, me parece una intervención muy clarificadora, muy interesante. Mi experiencia en el ámbito agrario, y creo que tiene que ver con las cooperativas en el resto de ámbitos, es que funciona cuando la gente que está dentro de la cooperativa quiere estar, ¿no? y quiere formar parte de ella, ¿no? Y yo no sé, por la experiencia que tienes de una manera, pues, en cooperativas en diferentes sectores, a ver, en el ámbito agrario, como herramienta para intentar favorecer la concentración y la organización del sector, ¿no? Articularlo, se estableció, por ejemplo, en las ayudas principales que recibe el sector, pues una ayuda diferenciada para la gente que estaba agrupada, ¿no? Entonces, pues uno que recibe una ayuda individual recibe 5 y el que está agrupado recibe 15, ¿no? Y fue una vía para intentar incentivar que la gente se agrupase. Al final la consecuencia en muchos casos ha sido que se incorpora gente en una entidad que realmente no quiere estar, ¿no? O sea, al final uno se incorpora para recibir los 15 en vez de los 5, pero en muchos casos no quiere estar, ¿no? Y al final una medida que intenta ser incentivadora de un proceso de agrupación, ¿no? De agrupamiento, de articulación, pues al final pues resulta pues negativa. Yo no sé si hay en otros ámbitos, si esa es tu experiencia o si en otros sectores se produce lo mismo. Eso, Sí. No, gracias por la pregunta. Sí, Manuel. El problema es el tema de la individualidad, ¿no? El tema de la individualidad. Ese es un problema que hay grave en todas las cooperativas, ¿no? O sea, muchas personas, muchos, pues bueno, me voy a acercar a la cooperativa porque recibo en vez de 5, 15. Entonces, claro, eso no es una actitud positiva y eso al final pues obstaculiza y es una actitud parasitaria, ¿no? Eso es un problema que tienen algunas cooperativas, pero que esa actitud parasitaria, sí, en términos sociológicos se llama así, es un parásito social. O sea, normalmente son personas que están, que hay de lo mío y bueno, me apunto a los 15 porque me beneficio más, ¿no? Entonces, esa actitud parasitaria normalmente se suele detectar y en algunas cooperativas con unos reglamentos bastante duros, porque hay unos reglamentos que hay cooperativas que tienen reglamentos muy respetando la norma nacional, pero los reglamentos internos son bastante duros, ¿eh? O sea, incluso se contemplan, pues, bueno, algunas sanciones. Quiero decir que todas estas cuestiones, eso es una cuestión de régimen interno de la empresa, se puede solucionar. Lo digo porque se da el caso, ¿no? Yo conozco algunos reglamentos, ¿no? Concretamente la Cooperativa del Mercado, Nuestra Señora de África, son muy estrictos con ese tema, ¿no? Hay que cumplir las normas y entonces, pues, si te sales de las normas, pues te verás penalizado de alguna forma. Entonces, de todos modos, la actitud de formar una cooperativa agraria, sobre todo las cooperativas agrícolas canarias, que son fundamentalmente agrícolas desde el principio, desde los sindicatos agrícolas de 1911, son agrarias, son de propietarios agrícolas. O sea, los que forman parte de las cooperativas canarias son propietarios agrícolas, propietarios de explotaciones, más o menos grandes, pero son explotaciones agrarias. Entonces, claro, lo que hay que ir a un modelo muy parecido al que tiene Cosecha Directa y Jable y también la SAT de distintas islas, que es la figura de aportar, de pequeños propietarios que tienen unas dimensiones relativamente pequeñas, que no son grandes propietarios, son pequeños propietarios que aportan sus tierras de cultivo, de papas, de hortalizas, de flores, lo que sea, y que ese es el modelo. Y entonces, claro, aportas ahí que tiene pues, 5.000 metros, 6.000 metros, 8.000 metros, y somos muchos. Y entonces, aportando muchos, pues creas sociedad, creas ambiente, creas cultura, creas sinergias, ¿no? Y al final, lo que se consigue es eliminar desigualdades. Sé que el problema son las desigualdades. Entonces, claro, la ventaja que tiene este modelo de cooperativa es que al final
pues todo el mundo va a percibir unas cantidades, una renta, unos beneficios parecidos. Casi todo va a tener el mismo nivel de renta familiar. Y prácticamente se trata de eso. Hay algunos casos de cooperativas exitosas en Gran Canaria, que las conozco. Insisto, voy con mi camión, lo he dicho al principio, voy con mi camión de papas, me lo pesan, me pagan, cobro y me marcho. Así no funciona. Hay una frase que lo inventaron los pioneers, los pioneros de esto, que era el open book, es decir, libros abiertos. Es decir, usted en cualquier momento, Manuel, llama a la oficina, puedes entrar, oiga, ¿cómo van las cuentas? Libro abierto. Eso es participación. Open book. Eso es participación. O sea, no hay nada oculto, que no puede existir nada oculto. Pero lo que tú no puedes hacer es poner la mano por los plátanos y desaparecer un año. Y entonces cuando te llamen a la asamblea, pues decir, oye, aquí voto, que hay que comprar el tractor, hay que comprar no sé qué. Pero bueno, ¿y qué has hecho durante todo el año? ¿A qué te has dedicado? Te quiero decir que al final nos encontramos con un problema de creértelo, o sea, un problema cultural. Oiga, yo me creo que soy socio de esto y como me lo creo, pues participo y estoy ahí dando la paliza. Oiga, los libros, por ejemplo, he puesto un ejemplo. ¿Vale? Bien, vamos a hacer la última pregunta, Vayanor, ¿vale? Creo que nos hemos pasado bastante del tiempo, ¿vale? Porque la conversación ha sido muy interesante. Cuando vaya a terminar, Cándido nos recuerda esa fecha en Vegueta, ¿vale? Para que todas las personas que quieran ir ¿no? a escuchar un poco más sobre las cooperativas, que creo que es un tema muy importante para todos en Gran Canaria y en las islas en general. Haz tu pregunta, Vayanor, activa tu micro. ¿Escucha? ¿Escucha? Sí. Vale. Buenos días. Muchas gracias, Cándido, por la presentación que nos has hecho. Realmente muy interesante. Por poner Acércate un poquito mínimo de... más, porfa, Vayanor, que si te oye un poquito bajo, si puedes acercarte un poco a tu... Vale. ¿Oye? Sí, no sé si a lo mejor el Ahora micro está sí, bien, ahora está sí. mal, Vale. porque quiero quitar los auriculares. Por poner un mínimo de contexto a mi pregunta, porque puede ser sino un poco amplia, soy biólogo ambiental. Estoy ahora mismo vinculado a proyectos en relación con el planeamiento ambiental. En el marco de Gran Canaria, pues el planeamiento insular se encuentra con y se desarrolla en un marco de abandono de zonas rurales. También el planeamiento y la conservación ambiental se encuentra con problemas entre el desarrollo socioeconómico y la vocación de conservación del territorio que hay un poco en la política autonómica, bueno, política o planeamiento autonómico. Me resulta muy interesante el marco de la cooperativa integral. Ahí comentaste una sección que tiene que ver con bueno, acaba de hablar de ello, tiene que ver con la puesta en valor de parcelas abandonadas. Lo primero que me viene a la cabeza es la agricultura. Otras cuestiones que vienen a la cabeza, que están quizá poco desarrolladas, es un sector más forestal, de aprovechamiento de residuos de biomasa, quizá orientados a la conservación. Otras cuestiones como la ganadería, últimamente escucho que tiene bastantes problemas y también, pues bueno, se puede en un momento dado, parece que están encontrando ciertos entendimientos con la estrategia de la prevención de riesgos de incendios, por ejemplo, lo comentábamos por aquí el otro día. Y hay otras cuestiones como puede ser el turismo o el ocio, que bueno, pues por un lado creo que puede ser una fuente de problemas, por otro lado también puede ser una fuente de oportunidades para el desarrollo local. Y bueno, mi planteamiento es qué encaje pueden tener estos otros usos del territorio no necesariamente agrícolas y qué cabida tienen en el marco del planeamiento. Hablo más de lo forestal y de lo recreativo y turístico, básicamente.
Pues vamos, yo creo que usted sería la persona ideal, responsable de la sección de Turismo y Desarrollo Agrario Medioambiental de esa cooperativa rural. O sea, es que precisamente lo que me estás planteando es que tú formarías parte como profesional de esa cooperativa. Claro, o sea, es que acabas de definir perfectamente como profesional los usos que se le pueden dar a esas tierras. ¿Algunos problemas cuáles? Hombre, los herederos, que no te vendo, que sí no te vendo, pero al final, por eso he dicho al principio que el tema del ayuntamiento o de la institución pública que esté ahí desde el principio es bueno, porque no se trata de comprar tierra a nadie, se trata de ponerla en explotación o en uso, o uso no agrícola, ganadero, forestal, etcétera. Entonces, bueno, pues están los herederos, están ahí, no hacen uso de ello, pues yo creo que llegando a un acuerdo de explotación, de arrendamiento, puesta en valor, pues eso se puede, a ellos les interesa que esté puesta en valor, a que estén ahí en secano, ¿no? ¿No te parece? O sea, por lo tanto, que no es que el ayuntamiento, el cabildo vaya allí pagando euros a la gente por esas tierras, no se trata de eso, entre otras cosas porque la cooperativa no tiene músculo financiero como para hacer eso, no puede hacerlo. Sí, otras fórmulas de explotación territorial de esas parcelas, eso sí. Entonces me parece muy oportuno lo que has comentado, por supuesto. Vale, genial. Vayanor es un incondicional de nuestras sesiones. Es un chico muy preparado, ya vamos tomando nota de todas sus capacidades. Si quieres, Cándido, para terminar tu intervención, recuérdanos la fecha y el objeto del encuentro. Sí, están todos invitados a la tercera semana universitaria de la economía social. Esto se hace en todo el país, en esa semana. Entonces, este año nos vamos a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en Vegueta. Será de 11 a 1 aproximadamente. Están invitados y está contemplado que intervenga el viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias, Gustavo Santana, el rector, la rectora o el vicerrector de La Laguna, de la Universidad de La Laguna, y bueno, y miembros, compañeras y compañeros de la cátedra que dirijo. Entonces allí pues presentaremos, habrá una serie de actividades, 2 horas, por lo cual me gustaría encontrarles por allí para saludarles, claro. Perfecto. Muchísimas gracias, Cándido.